Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Hola y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una historia increíble. Imaginemos esto por un momento. Estás a miles de kilómetros de tu hogar, en el corazón de un imperio enemigo. Un imperio que te quiere ver muerto. Exacto. Y para colmo, acaban de asesinar a todos tus generales. De repente, 10,000 soldados, un ejército entero, perdido, te están mirando a ti, esperando una salida, una orden. Y la persona a la que miran no es un rey, no es un general legendario ni nada por el estilo, para nada. Es un filósofo, un escritor, un soldado ateniense que se unió a todo esto casi por casualidad. Su nombre, Jenofonte. Es que el punto de partida es de película. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy es justamente esa. ¿Cómo esa persona, en esa situación imposible, no solo sobrevive, sino que se transforma por completo? Claro, ¿cómo pasa de ser un mero observador a ser el salvador de un ejército? Y no solo eso, sino a convertirse después en un autor cuyas ideas iban a ser estudiadas por figuras como Maquiavelo, Cipión el Africano, incluso Napoleón. Es una historia de transformación radical en medio del caos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la vida y el legado de Jenofonte. Una figura que a menudo queda como a la sombra de otros gigantes, ¿no? Como Heródoto o Tucídides. Totalmente. Pero los materiales que tenemos hoy, incluyendo una tesis doctoral muy detallada sobre su obra, nos pintan un cuadro completamente diferente. Queremos entender por qué hoy, después de tanto tiempo, se le está revalorizando tanto. Nuestra misión, digamos, es descifrar a Jenofonte. Y la clave, para mí, está en que él no fue un historiador de escritorio. Él fue un protagonista. ¿Estuvo ahí? En el barro, exacto. Sus libros no son solo crónicas, son manuales de supervivencia, guías de liderazgo que nacen de la experiencia más cruda, del hambre, de la desesperación. Para entenderlo a él, primero tenemos que entender el mundo que lo creó. Un mundo violento, cambiante, marcado a fuego por batallas como la de Salamina. Claro, es que para entender a Jenofonte hay que mirar un siglo atrás. El aire que respiraba Atenas estaba lleno de esas historias. Las guerras médicas. Ese David contra Goliat entre el gigantesco imperio persa y las pequeñas ciudades griegas. Y una de las fuentes que tenemos detalla muy bien la batalla de Salamina, en el 480 a.C. Ese momento es clave. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí que fue tan decisivo? Pues porque Salamina es la demostración de que la inteligencia, la estrategia, le gana a la fuerza bruta. Pensemos la escena. La flota persa es monstruosa, gigantesca. Su victoria parecía inevitable. Lo lógico, sí, pero el líder ateniense, Temístocles, es un genio. No juega el juego de los persas. Usa el engaño, filtra información falsa y los atrae. Los lleva a su terreno, a los canales estrechos de Salamina. Justo ahí, donde el tamaño se vuelve una desventaja. Sus enormes naves no pueden maniobrar, chocan entre ellas. ¿Y las ágiles trirremes griegas? Que eran más pequeñas, más rápidas. Exacto. Financiadas además con una veta de plata que encontraron justo a tiempo. Bueno, destrozan a la flota de Jerjes. La lección que se graba en el ADN griego es potentísima. La astucia puede vencer al poder. Una lección que Jenofonte aplicaría una y otra vez. Y claro, esa victoria lo cambia todo. Atenas se convierte en la gran potencia naval. Funda la Liga de Delos, empieza su edad de oro. Pero tanto poder, me imagino que genera recelos. Muchísimos. Genera una rivalidad brutal, sobre todo con Esparta, la otra gran potencia terrestre. Y toda esa tensión acumulada estalla. La guerra del Peloponeso. Una especie de guerra mundial del mundo griego. Dura casi 30 años y lo arrasa todo. Es una guerra cruel, desgastante. Y es justo ahí, en medio de esa crisis, de esa decadencia, donde nace Jenofonte. Él no conoce la Atenas gloriosa, sino una Atenas en problemas. Totalmente. Es testigo directo de la derrota de su propia ciudad. Ve la crisis de la democracia. Ve cómo los valores se desmoronan. Ve cómo los ejércitos de ciudadanos son reemplazados por mercenarios. Gente que lucha por dinero, no por ideales. Exacto. Un mundo mucho más cínico, más pragmático. Un caldo de cultivo, digamos, perfecto para poner a prueba el carácter de cualquiera. Un mundo en crisis, que parece el escenario perfecto para que alguien desaparezca sin dejar rastro.
Pero con él ocurre justo lo contrario, ¿no? Se embarca en la expedición que lo cambiará todo, la de los 10.000. Así es, y aquí su vida da un vuelco. Espectacular. Se une, y esto es muy importante, no como general, sino casi como un agregado civil. Como un observador. Lo invita un amigo, ¿verdad? Sí. Y de repente está metido en este ejército de unos 10.000 mercenarios griegos de élite, contratados por un príncipe persa, Ciro el Joven, para quitarle el trono a su propio hermano. Una misión arriesgadísima. Se adentran cientos de kilómetros en territorio enemigo. Y en la batalla clave, la de Cunaxa, todo se tuerce. Se tuerce de la peor manera. En el momento decisivo, Ciro, el hombre que los contrató, muere en combate. De repente, los 10.000 griegos han ganado su parte de la batalla, pero han perdido la guerra. Su jefe está muerto. Están solos. ¡Qué locura! Un ejército sin mando, en medio de la nada. ¿Y qué hacen? Es el caos total. Bueno, al principio intentan negociar. Los generales griegos que quedaban van a parlamentar con el nuevo rey persa, bajo una supuesta tregua. Pero suena a trampa. Y lo era. Los invitan a su campamento y los ejecutan a todos los altos mandos. No puede ser. Ahora sí que la situación es desesperada. No tienen jefe, no tienen generales, están a más de 2.000 kilómetros de casa y rodeados por un ejército que los quiere aniquilar. La moral por los suelos. Es el fin. O sea, ese es el punto en que cualquier ejército se rinde o se desintegra. Sería lo lógico. Pero entonces, este personaje que había estado en un segundo plano, Jenofonte, hace algo inesperado. La tesis doctoral que analizamos se centra mucho en este momento. ¿Qué es lo que hace? Dice que tiene un sueño, lo interpreta como una señal divina y, decide actuar. Se levanta, reúne a los capitanes que quedan y les da un discurso que les cambia el chip por completo. ¿Y qué les dice? ¿Cómo inspiras a gente que lo ha perdido todo? No les miente, no les promete nada fácil. Apela a su orgullo y a su instinto de supervivencia. Les dice algo como: miren, estamos atrapados, sí, pero somos griegos, somos mejores soldados. Si nos rendimos, nos espera la tortura y la muerte. Si luchamos, tenemos una oportunidad. Es un discurso que mezcla realismo crudo con una arenga increíble. Y funciona. Logra que reaccionen. Eligen nuevos líderes, entre ellos a él mismo, y deciden luchar para volver a casa. Ahí empieza la leyenda, la Anábasis, la obra que él mismo escribe. ¿Y qué es el relato de esa retirada imposible? Y es mucho más que eso. Es una clase magistral de liderazgo en tiempo real. No es una marcha recta, es una reinvención constante. Tienen que cruzar montañas nevadas, enfrentarse a tribus guerreras, combatir el hambre, el frío, y Jenofonte demuestra ser un genio táctico. La tesis menciona que abandona la formación tradicional griega, la falange. ¿Por qué hace eso, si era el pilar de su ejército? Porque la falange, ese muro de escudos, es genial en un campo de batalla plano. Pero en las montañas es un desastre, es demasiado rígida. Él la rompe en unidades más pequeñas, más flexibles. ¿Como escuadrones? Exacto. Escuadrones que pueden moverse rápido, adaptarse, hacer emboscadas. Está básicamente inventando la guerra de guerrilla sobre la marcha. Y no solo tácticamente, también era un maestro del engaño, ¿no? Totalmente. Un maestro de la guerra psicológica. Las fuentes detallan cómo encendía más fogatas de las necesarias para que el enemigo creyera que eran más. Usaba centinelas ocultos, fingía retiradas. Su máxima era, y él mismo lo escribe, en la guerra no hay nada más provechoso que el engaño. Hasta su logística es fascinante. Lo de los ríos. Es brillante. No tienen ingenieros. ¿Qué hacen? Cazan animales, se los comen y usan sus pieles. Las cosen, las inflan y construyen balsas improvisadas para cruzar ríos enormes. Es ingenio puro. Después de meses de este infierno, de luchar cada día, llega ese momento icónico. Suben a una montaña y ven algo a lo lejos. Cuesta imaginar ese momento. Un soldado empieza a gritar, luego otro, y de pronto todo el ejército ruge una sola palabra. Talasa, Talasa, el mar, el mar. Para un griego, el mar era el camino a casa. Era la libertad, la civilización. En ese grito está contenida toda la agonía y toda la esperanza de esa odisea. Habían hecho lo imposible. Esta experiencia tuvo que transformarlo por completo. Y no se quedó solo en la anécdota, ¿verdad? Él reflexionó mucho sobre esto. Muchísimo.
va más allá. La anábasis es el qué pasó, pero sus otras obras son el por qué y el cómo. Y ahí es donde destila todo lo que aprendió. Quizá la más influyente es la Ciropedia. A ver, expliquemos esto. La Ciropedia no es una biografía real de Ciro el Grande, el fundador de Persia. ¿O sí? No, no lo es. No en el sentido estricto. La tesis la define muy bien como una novela pedagógica. Es un tratado sobre el liderazgo disfrazado de biografía. Usa la figura de Ciro como un modelo, un ideal. Exacto. Es su forma de decir, miren, esto es lo que aprendí sobre cómo se debe liderar. Y las lecciones son sorprendentemente modernas. Por ejemplo, ¿Qué características tiene ese líder ideal? primero la meritocracia. Su Ciro elige a sus oficiales por su habilidad, no por su apellido. Segundo, el liderazgo por ejemplo, El famoso predicar con el ejemplo. tal cual. Ciro comparte las dificultades de sus hombres, pasa frío con ellos, come lo mismo. Así no consigue obediencia, consigue lealtad. Lealtad de verdad. Y rompe un poco con la imagen del déspota oriental, ¿no? Completamente. Y además tiene una visión holística. Entiende que un ejército o un estado no es solo táctica militar. Es logística, es economía, es la moral de la gente. Es básicamente gestión organizacional moderna. Increíble. Y esto tuvo un impacto real, no se quedó en un libro. Un impacto inmenso. Escipión el africano, el general romano que venció a Aníbal, llevaba siempre una copia encima. Maquiavelo se inspiró directamente en la Ciropedia para escribir El Príncipe. Fue un libro de cabecera durante siglos. Y su mente no paraba. Escribió el Hipárquico, que es un manual para la caballería. El primer manual para un oficial de caballería que conocemos. Y luego está el Económico, un diálogo socrático sobre cómo administrar una finca. Pero dentro de ese diálogo hay ideas económicas muy, muy avanzadas. Aquí viene la conexión que me parece más alucinante, la que tiene que ver con Adam Smith. Es que es asombroso. En el Económico, Jenofonte observa que la especialización, la división del trabajo, aumenta la calidad y la eficiencia. Está describiendo el principio fundamental de Adam Smith 2000 años antes. La amplitud de su pensamiento es abrumadora. Conecta al soldado con el agricultor, la estrategia con la administración. Para él la virtud era la misma en todas partes. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Si era tan brillante, ¿por qué durante tanto tiempo se le consideró un historiador de segunda? ¿Por qué siempre se pone a Tucídides por encima? Esa es una gran pregunta. Es justo ese juicio. Creo que tiene que ver con que sus misiones eran distintas. Tucídides buscaba una objetividad casi científica. Quería encontrar las leyes del poder, un análisis frío, estructural. Como un científico político, ¿sí? Exacto. Jenofonte, en cambio, tiene una motivación más pedagógica. Quiere enseñar a vivir en el mundo. Por eso usa modelos como Ciro. No oculta su simpatía, su admiración por Esparta. ¿Y esa supuesta falta de objetividad se vio como una debilidad? Durante siglos. Pero hoy empezamos a verlo como una fortaleza. Tucídides nos da la vista desde el dron. Jenofonte nos pone las botas en el barro. Vemos la historia a través de los ojos de un general tomando decisiones de vida o muerte. Es un tesoro de observaciones prácticas sobre la naturaleza humana bajo presión. Entonces, al final de todo, ¿quién fue Jenofonte? Fue un hombre forjado por la crisis, un superviviente, alguien que vio el auge y la caída de Atenas, lideró un ejército sin esperanza y en lugar de amargarse, dedicó su exilio a reflexionar sobre las preguntas que de verdad importan. ¿Qué hace un líder eficaz? ¿Qué hace una sociedad resiliente? Y es increíble cómo sus preguntas siguen siendo las nuestras. ¿Cómo se inspira la lealtad? ¿Cómo se mantiene la moral en la adversidad? ¿Cómo se equilibra la economía, la defensa y la ética? Son las preguntas eternas. Y la respuesta de Jenofonte es fascinante. Él creía que la educación más importante, la paideia como la llamaban, no venía solo de los libros, venía de la experiencia, de ser arrojado al caos y tener que, como dice una de las fuentes, inventar sobre la marcha la reacción. Y quizás esa es su lección más potente para hoy. En un mundo como el nuestro que cambia a una velocidad de vértigo, lleno de incertidumbre, ¿dónde buscamos la sabiduría para liderar? ¿En las teorías perfectas o en las lecciones prácticas, a veces sucias, de quienes como Jenofonte se vieron obligados a encontrar un camino donde simplemente
no había ninguno. Nos deja pensando en el valor de la experiencia, no como un anecdotario, sino como la máxima escuela de liderazgo, la sabiduría que solo se forja en el fuego. Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto en una nueva travesía por el tiempo.